Ya somos conocedores de las promesas para todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero también para avanzar un poco más acerca de la voluntad de Dios, es necesario que también nosotros, como los hijos de Dios, podamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Es necesario que nosotros podamos apropiarnos de ellas en nuestra vida. La voluntad de Dios, para poderla entender, es necesario unir la revelación de la voluntad de Dios que está en su palabra a la vida de cada creyente. Esa es la voluntad de Dios, es unir, es entrelazar, es comprender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros todos los días, desde antes de nosotros existir, en el tiempo presente y hasta la eternidad. Entender es discernir, entender es tener una idea clara de lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es entender de lo que Dios hace y de lo que va a suceder en la vida de cada uno de nosotros y aún en la misma humanidad, en el mismo mundo en que cada uno de nosotros estamos habitando. Por eso es necesario que los creyentes podamos entender y hacer práctica la voluntad de Dios misma en cada uno de nosotros. Y quiero que busque en sus Biblias, en el libro de Efesios, el capítulo 3, y voy a permitirme leer este capítulo. Espero que si usted entiende la voluntad de Dios y quiera entenderla, pueda meditar en estos 21 versículos de este capítulo y que cuando escuche este mensaje pueda de pronto hacer una pausa en algo que usted de pronto no esté haciendo o que no esté comprendiendo para poder desarrollar, para poder usted entender la voluntad de Dios en su vida, porque la voluntad de Dios en la vida de nosotros debe ser de manera personal, de manera hacerla particular en nosotros. Dice Efesios capítulo 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que en esta mañana podamos mirar algunos aspectos que debo tener claro para yo hacer particular la voluntad de Dios en mi vida, para entender la voluntad de Dios en mi vida. Cada versículo de este pasaje me está dando a mí esas maneras de entender y de hacer particular la voluntad de Dios en mi vida. Aquí me está haciendo énfasis en el versículo 1 que lo que debo hacer es hacerme prisionero de Jesucristo. Hacerme prisionero, así como Pablo, yo prisionero del Señor Jesucristo por vosotros los gentiles. Entonces a veces nos hacemos la idea de un prisionero y nos hacemos la idea de estar en cuatro paredes o tener quizás casa por cárcel o de pronto pues un destierro. Miren, un prisionero, cuando yo entiendo la voluntad de Dios en mi vida y la hago particular para mí, entienda que usted, si tiene a Cristo en su corazón, usted es un prisionero del Señor Jesucristo. Y un prisionero tiene algunas normas que cumplir. Las normas que cada creyente debe cumplir por ser prisionero del Señor Jesucristo, están escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Las que debo cumplir y las que no debo cumplir, para entender la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere entender la voluntad de Dios, el primer llamado que le hago es que hágase prisionero del Señor Jesucristo. ¿Cómo me hago prisionero de Cristo? La palabra de Dios misma me dice y le dice a usted que debe abrir su corazón al Señor, su espíritu y su alma y su cuerpo, entrégueselo al Señor Jesucristo y viva conforme a su palabra y viva conforme a la voluntad de Dios. Desde ese momento se hace prisionero del Señor Jesucristo. Al serme prisionero del Señor Jesucristo, en los versículos siguientes, entonces Dios, por haber escuchado su palabra, Él derrama su gracia por amor a nosotros, y esa gracia que Él derrama por amor a nosotros, debemos entonces nosotros administrarla, cuidarla, debemos desarrollar esa gracia que Dios ha revelado y que ha declarado en cada uno de nosotros, ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? La voluntad de Dios preparada desde la eternidad para cada uno de nosotros, sus hijos. Ahora, en el versículo 4, quiero que tenga presente lo siguiente. Para entender la voluntad de Dios y para hacerla particular en mi vida, es necesario que yo esté leyendo la palabra de Dios. Es necesario que yo esté leyendo. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, no está meditando en la palabra de Dios, no está discerniendo la palabra de Dios, entonces no va a entender, ni mucho menos va a ser particular la voluntad de Dios en su vida. Mire lo que dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que lo animo, lo insto a que usted pueda leer la palabra de Dios para entender la misma palabra de Dios. Y también es necesario que usted entonces medite en la palabra de Dios. Miren, la Biblia nos enseña en este capítulo que la voluntad de Dios no es revelada para toda la humanidad,
que la voluntad de Dios es revelada para un grupo de personas. En el versículo dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Efesios, capítulo 3. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, la voluntad de Dios no es revelada para todo el mundo. Entonces, si es revelada para un grupo en especial, como Dios en su amor le ha placido así, y usted es uno de esos, entonces pídale a Dios a entenderla y pídale a Dios que usted pueda hacer esa voluntad particular en su vida. Considérese una persona privilegiada porque Dios en su amor ha puesto o lo ha puesto a usted a disfrutar de su voluntad y a vivir conforme a su voluntad. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, entonces me dice la Sagrada Escritura en el versículo 6, 3 cosas. Me convierto en un coheredero con la riqueza de Cristo, en un coheredero, pero también dice que soy miembros nosotros mismos del cuerpo de Cristo. Y también dice el versículo 6 que somos participantes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio ¿de quién? De Cristo. Eso significa entender la voluntad de Dios en mi vida. Así que si usted quiere entenderla y hacer particular la voluntad de Dios en su vida, hombre, créalo que es así. Usted es un coheredero de todas las riquezas que Cristo tiene. Usted es rico también, porque si Cristo es rico, yo también soy rico en todas las bendiciones espirituales que Cristo disfruta. Yo soy coheredero, dígalo y créalo que es así. Además de eso, créalo que es miembro del cuerpo de Cristo y que es participante de las promesas del Señor Jesucristo. Usted y yo somos participantes. ¿Por qué? Por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Avanzando un poco más adelante, en este capítulo, el versículo 10, hablando de cómo entender la voluntad de Dios, allí hay un propósito que dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Si usted entiende la voluntad de Dios y la está haciendo particular en su vida, entonces usted lo que está haciendo es que está dando a conocer la sabiduría de Dios, que es diversa. Dice a través de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque yo soy el cristiano. Dios le plació decidir escogerme a mí en su infinito amor para ser yo o manifestar la diversa sabiduría de nuestro Dios. Esa es la tarea suya, dice. A dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, si yo entiendo la voluntad de Dios, si usted entiende la voluntad de Dios, la hace partícipe en su vida, entonces Dios está cumpliendo un propósito eterno en su vida. Y todo lo que suceda en su vida, créalo, y que es un propósito que Dios tiene para usted y para su familia. También mirando algunos otros textos de esta palabra, si yo entiendo y usted entiende lo que dice el versículo, del versículo 1 al 13, y tengo eso claro en mi mente y lo estoy disfrutando y lo estoy haciendo particular en mi vida, hay una cosita que hacer y es la siguiente que está en el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ya sabe y entiende y está haciendo lo que dicen estos versículos, ¿qué debo hacer? Doblar rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo y darle gracias porque su voluntad es grande, su voluntad es maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Sigue diciendo su palabra entonces en algunos versículos siguientes, que otro propósito en los cuales hay allí es que las riquezas de Dios las disfrutamos nosotros, es ser fortalecidos a través de la voluntad de Dios. Por eso debo entenderla y hacerlo particular en mi vida. En el versículo 17 dice, para que Cristo habite en mí. Cristo habita en mí, Cristo habita en su vida. Y si Cristo habita en su vida es con un propósito. En el versículo 17 dice, para que usted eche raíces, para que usted sea cimentado en amor. Entonces la permanencia de Cristo en su vida, según la voluntad de Dios, es para que usted eche raíces, sea cimentado en amor, para que usted pueda comprender entonces, si es cimentado y haya echado raíces,
Es para que usted pueda comprender y sea capaz de hablar de Cristo, de comprender la anchura del amor de Dios, pueda comprender lo alto del amor de Dios, lo largo del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios en su vida. Eso es necesario en su vida, es conocer entonces a Cristo a través de su vida. Hermanos, si entendemos todo esto, también entonces en el versículo 21 dice lo siguiente, que la tarea suya es, dice, darle la gloria a Dios a través de Cristo, por todas las generaciones, por todas las edades. Por último, quiero decirle que si usted entiende la voluntad de Dios y la ha hecho particular en su vida, haga dos cosas. Primero, por sometimiento a Dios y por agradecimiento a Dios, doble rodilla por las cosas que hace en su vida. Y segundo, no se vanagloríe, siempre déle la gloria y la honra al Dios eterno por todas las generaciones, por todos los siglos, en todo lo que haga. Reconozca que Dios se merece lo primero, lo mejor, la gloria, la honra y el honor. Que el Señor le guarde.